Bueno, pues también saludamos a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios les bendice. Saludamos a los amigos y hermanos que escuchan esta transmisión también a través de Libertad Radio, allá en Costa Rica. Dios les bendice. Y les mandamos un saludo de Comunidad Casa de Vida. Les mandamos un saludo, un abrazo fraterno de aquí desde México. Les saludamos y bueno, pues estamos listos y preparados para tener nuestra enseñanza del día de hoy. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Tú y yo, ciertamente, Dios nos ha dado una identidad, ¿no es así? ¿Recuerdas qué somos en Cristo? ¿Recuerdas qué es lo que somos cada uno en Cristo? ¿Qué somos? ¿Qué somos en Cristo Jesús? Somos sus hijos, somos perdonados. ¿Qué más? Somos amados, somos más que vencedores, somos transformados. También dice la palabra que somos real sacerdocio, que somos una nación santa, ¿sí? Dios dice que somos santos, ¿no es así? Somos santos y debemos de caminar hacia que sea perfeccionada esa santidad en cada uno de nosotros. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver unos versículos en los cuales el Señor Jesús nos muestra, nos va a dar un arma, nos va a dar un arma con la cual vamos a poder vencer, ¿sí? en este mundo. Le hemos titulado a esta enseñanza Getsemaní, un lugar de victoria. ¿Sí? Getsemaní, un lugar de victoria. Porque ahí estos versículos que vamos a leer en Mateo 26:36 son previos a que Jesús fuera crucificado, son previos a que Jesús fuera entregado. Y él estaba angustiado, estaba preocupado por lo que habría de venir. ¿Por qué? Porque iba a cargar con el juicio, la ira de Dios. Él iba a cargar ahí con el pecado de toda la humanidad, de todos nosotros. Él iba a cargar con todo eso. Entonces, Jesús aquí en este momento está angustiado y preocupado. Pero aún en esta angustia y en esta preocupación, nos deja una enseñanza. Y también para los discípulos que están ahí con Él, les deja una enseñanza. Y vamos a ver cuál es esa enseñanza con la cual nosotros podemos vencer la tentación. Porque muchas veces somos tentados, ¿no es así? Somos tentados a pecar. O levante la mano quien no es tentado, quien diga que no es tentado. A ver, levante la mano quien diga que no es tentado o que no tiene ninguna tentación. ¿Sí? A ver, levante la mano. Bueno, pues nadie levanta la mano. O sea, ¿por qué? Porque todos somos tentados. Entonces, a través de Mateo, de estos versículos de Mateo 26, 36, Dios nos da esa arma. Dios nos muestra qué es lo que podemos hacer para que como hijos de Él venzamos la tentación. ¿Sí? Vamos a Mateo 26, 36. Mateo 26, 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Sí? Vemos que Jesús se aparta ahí en Getsemaní, se aparta en ese huerto y les dice que se queden ahí a unos discípulos, quédense allí, en lo que yo voy a orar, en lo que yo voy a buscar a mi Padre. Dice, y tomando a Pedro y a los dos discípulos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Sí? Aquí Jesús comienza a entristecerse. ¿Por qué? Por lo que te comenté hace un momento, porque esto es un día antes de que Jesús fuera crucificado. Tenía una gran angustia, tenía una gran preocupación. Dice, versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Les está diciendo que se queden ahí con Él, que velen, que pasen tiempo con Jesús, que pasen tiempo con Él, porque Él necesita ser fortalecido, está triste y necesita de esa fortaleza que proviene de su papá, que proviene de Dios. Dice, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y en estos versículos Dios le deja dos enseñanzas, les da dos enseñanzas. Número uno, Jesús, o más bien nos está dejando dos enseñanzas. Número uno, Jesús está rindiendo su voluntad, ¿sí? Aquí está rindiendo su voluntad. Y también es lo que nos enseña Jesús en el modelo de oración en Mateo 6. Nos dice, no se haga mi voluntad, que no se haga nuestra voluntad, ¿sí? Sino la de Él. Y aquí en la oración es cuando nosotros depositamos le exponemos a Dios cuáles son nuestros deseos, cuál es lo que o qué es lo que queremos hacer. Y Dios en este lugar es donde nos va a dar guía, nos va a guiar y nos va a dirigir. Hace un momento, cuando estábamos en la alabanza, Dios me daba una frase, Dios me decía que nuestra voluntad, el amor de Dios inicia cuando rendimos a Él nuestra voluntad. Mi amor hacia Dios es despertado cuando yo rindo mi voluntad a Él. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a hacer lo que yo quiera. Yo ya no me voy a guiar y a dirigir por mis emociones, por mis sentimientos, por lo que veo, sino yo voy a buscar hacer la voluntad de Dios. Y ahí comienzo a amar a más y más cada vez a Dios. Eso era lo que Dios me daba hace unos momentos durante el tiempo de la alabanza, cuando decíamos que el canto hablaba de su voluntad. Pero también en el versículo 41 vemos que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí es otra recomendación que Dios nos hace. ¿Qué tenemos que hacer para poder no ser tentados? Tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar su rostro, tenemos que buscar su presencia. Y siempre la tentación es una antesala al pecado, ¿sí? Siempre va a venir la tentación y después va a venir el pecado. Y esto va a nacer a lo mejor de un deseo de nuestro corazón, de algo que vimos, así como en el huerto del Edén, ¿no? ¿Por dónde entró la tentación? Por los sentidos, cómo era el fruto, a lo mejor lo olieron y después lo comieron, o sea, entró por los sentidos, así vamos a ser tentados hasta que finalmente el propósito de Satanás o del enemigo es que nosotros consumamos el pecado. Pero vamos a revisar algunas causas de la tentación. A veces nos gusta echarle la culpa al diablo, ¿no? De cuando pecamos y decimos, es que ese cochino diablo ya hizo que yo pecara. Y le echamos la culpa a él. Pero la mayoría de las veces, él no es el culpable. ¿Quién es el culpable? Nosotros, exactamente, ¿sí? Si estuviéramos en un espejo, diríamos, tú eres el culpable, o sea, uno mismo. Nosotros somos los culpables. Mira, y esto viene en Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado, o sea, ¿de dónde viene la tentación? Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Ves cómo va así como en escalerita o por pasos? Primero es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Nuestros deseos pecaminosos. Eso que traemos acá en el corazón, ¿sí? Eso es la concupiscencia. Pero dice que después que ha sido concebida, después de que hemos estado pensando, hemos estado trabajando acá en la mente, qué es lo que voy a hacer y cuál es la manera en la cual yo voy a practicar ese pecado. Dice que el siguiente paso es el pecado,
Y después del pecado, ¿qué es lo que sigue? Dice, y siendo consumido, da luz a la muerte. ¿Sí? El pecado, eso es lo que, lo que nos va a llevar a la muerte. Vamos a ver algunos ejemplos de concupiscencia, ¿no? Y uno de ellos es, a lo mejor es sábado por la tarde, tú ya terminaste de trabajar, es un día caluroso y de repente es un día caluroso, resalto esa parte. Y dices, pues ya trabajé, ya me pagaron y pues me merezco una cervecita, ¿no? Está haciendo calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya trabajé, está siendo tentado, ¿sí? Está saliendo eso de tu corazón, ese deseo, está saliendo del corazón. ¿Para qué? Para que sea consumado y nos vayamos ahí a tomar esa cervecita. O a lo mejor está haciendo frío y tú dices, bueno, hace frío, pues un tequila o no sé lo que se toma cuando hace frío. Eso sale de nuestra concupiscencia. A lo mejor tú tienes un examen, te estás preparando para un examen y viene de repente a ti un deseo de hacer un acordeón, de voltear con el compañero que está al lado y copiarle, o buscas, o se busca la manera de hacer trampa, ¿sí? Ese es un deseo también. No es el cochino diablo que nos esté tentando, es nuestra concupiscencia que quiere cuando. ¿Cómo se le llamará a ese pecado cuando queremos hacer trampa en los exámenes? ¿Cómo se llama ese pecado? Robar, mentir, ¿sí? Deslealtad también puede ser, ¿sí? En la maestría nos dejan nos dejan un examen. Ahorita durante este semestre me están dejando que me aprenda 2 versículos bíblicos, 2 versículos cada semana. Y te ponen así todos los cuadritos por cada palabra para que tú los rellenes. Y ahí en ese cuadrito tú tienes que completar el versículo y te dan 1 o 2 palabras para que te guíes. Ahí nadie me ve, ¿sí? Pero a veces soy tentado a voltear a la Biblia, porque tiene que ser con Biblia cerrada y pues nada más ver la pantalla y escribir. A veces soy tentado a voltear la vista hacia la Biblia, ¿sí? Pero ¿qué tengo que hacer? Cerrar la Biblia y poner, o sea, esforzarme en memorizar esos versículos y esforzarme en contestarlo por lo que yo sé. Y después te viene una pregunta. Te vienen 3 preguntas. Una de ellas es, no he leído, no me, vienen esas preguntas y te califica. Pues, corre como un programa y te pone las palabras que coinciden, o sea, las correctas. Al final hace ahí una suma, una resta, una división y ya te pone la calificación. Pero hay otra parte en la maestría donde me dejan leer libros, lecturas cada semana. Y ahí, o sea, uno tiene que estar leyendo. Y en esa parte, ahí es donde vienen las 3 preguntas. Una de ellas es, no he leído la lectura. Número 2, he leído una parte de la lectura. Y número 3, dice, por mi honor he leído la lectura. ¿Sí? Entonces o sea, pues ahí sí he sido sincero. En una ocasión le puse, no terminé la lectura, le puse las 2, pero en las demás he leído, he completado la lectura. Entonces podemos caer así en tentación. Son algunos ejemplos. O a lo mejor estás con alguna dieta, ¿no? Y te prohíben el comer, ¿qué? Pan, un pancito, ¿no? Pues bien rico, sabroso. Ay, lo hueles y dices, ay, qué rico, un pastelito, ¿no? Y estás siendo tentado. No es el chamuco, el Satanás quien te está tentando. ¿Quién es? O sea, es algo que está acá dentro de nosotros, ¿sí? Y el hambre también, nuestra carne, ¿sí? Nuestro deseo de comer pancito, porque sabemos que está rico, sabemos y huele delicioso, ¿no? Huele bien. Y luego con un cafecito, con un capuchino, ay, pues se antoja, ¿no? Pero
¿qué es? Ahorita vamos a ver cómo podemos hacer para resistir esa tentación y decirle al pancito no, decirle no a no estar copiando, decirle no a ese vicio o a ese pecado que nos está seduciendo. A lo mejor también puede ser, otra tentación es gastar dinero de más que no se tiene. Otra tentación es el agarrar la tarjeta de crédito de tus papás y que le des ahí el tarjetazo y te compres algo, un pantalón, un CD, algo, sin su permiso. Puedes caer en esa tentación. Se puede caer en tentación en ver pornografía, en ser perezosos y no trabajar lo que se debe, en echar pleito a otros. ¿Sí? Hay muchas causas por las cuales podemos ser tentados, que es por nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo, lo que hay acá adentro, ¿sí? En nuestro corazón. La segunda causa, ese sí es el diablo, ese sí es el chancludo, dice Efesios 2:1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Muchas veces también vamos a ser tentados por el diablo. ¿Y cómo nos va a tentar Satanás? Van a llegar pensamientos de: no obedezcas a Dios, rebélate contra Dios, no le interesas a Dios, Dios no te escucha, Dios tiene sus escogidos. Y pensamientos como esos que llevan a la rebeldía, que llevan a apartarnos de Dios, que nos llevan a renegar de su palabra, que nos llevan a que nuestra fe mengue, que nuestra fe sea debilitada. Esos son pensamientos, esas son tentaciones de Satanás, ¿sí? O te va a decir: pues peca, no pasa nada, tú sabes que Dios es fiel y justo para perdonarte, ¿no? Y hasta te va a citar el versículo: ándale, peca, no va a pasar nada. Eso proviene de Satanás, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere que pequemos y quiere que caigamos en esa tentación. Número 3, otra causa por la cual somos tentados: el mundo. En primera de Juan 2:16, y el mundo me refiero a todo lo que está a nuestro alrededor. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí pueden ser a lo mejor nuestros amigos que te van a decir: pues vámonos de parranda, ¿sí? Vámonos, te van a invitar a hacer a lo mejor a un negocio turbio, un negocio sucio, el que te van a decir: vamos a defraudar a la empresa, ¿sí? Eso son esas malas compañías, es el mundo. El policía o que te pide mordida, a lo mejor cuando te pasas el alto, cuando cometes una infracción o cuando vamos a hacer algún trámite ante las autoridades, que nos piden muchísimos papeles para que al final igual nos pidan ahí mordida, ¿sí? O a lo mejor el novio o la novia que insinúan y que invitan y que te dicen: vamos a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso también es parte de esa tentación del mundo. O el compañero de la escuela que te invita a droga, que te dice: ándale, mira, prueba, se siente bien padre. Y ya sabes que la primera es gratis, ¿sí? Es lo que dicen. Entonces, esas son tentaciones que provienen del mundo. Entonces, ¿cuántas clases de tentaciones hay? Bueno, pues puede haber hay tres. Lo que proviene de mí, de mi propia concupiscencia, de mis deseos del corazón. Número 2, Satanás, ¿sí? Él nos tienta también. Y también puede ser el mundo. Son las tres fuentes de tentación con las cuales nosotros podemos ser seducidos, ser tentados a caer, ser tentados a pecar, ¿sí? Pero, ¿cómo es vencida esta tentación? La tentación va a ser vencida con oración, ¿sí? Con la oración. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta,
Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tenemos que buscar más de Dios. Si tú estás siendo tentado por cualquiera de las causas que sea, tienes que buscar más de Dios, tienes que conectarte más con Dios, tienes que tener un lugar para orar, tienes que tener un tiempo para orar y buscar ahí la presencia de Dios, tener un tiempo en el cual tú también leas la Biblia, leas la palabra de Dios, porque esto es lo que nos va a fortalecer nuestro espíritu para que resistamos a la tentación. ¿Eso es correcto? Tenemos que resistir a la tentación y decirle al pancito, no, 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 no. ¿Tenemos que resistir a la tentación? ¿Eso es correcto? No, no es correcto. Lo que tenemos que hacer es huir, huir de la tentación. Tenemos que huir de la tentación porque ¿y cómo vamos a tener las fuerzas para huir de la tentación? ¿Recuerdas lo que hizo José cuando la esposa de Potifar quería tener relaciones sexuales con él? ¿Qué fue lo que hizo José? Huyó. Lo mismo nosotros. Tenemos que huir, tenemos que escapar. ¿Sí? Tenemos que escapar de ese lazo, tenemos que escapar de esa trampa. ¿Y cómo vamos a poder huir y ser fuertes para poder huir? Porque a veces no tenemos fuerzas y para poder resistir esa tentación, o bueno, más bien huir de la tentación, lo que nos va a dar las fuerzas, lo que nos va a dar el poder, lo que va a fortalecer nuestra voluntad es la oración. ¿Por qué? Porque ahí conectamos con Dios. Ahí el Espíritu Santo viene a fortalecernos, viene a hablarnos también, viene a redarguirnos, viene a decirnos que somos confrontados con la palabra, somos confrontados con la Biblia y, y es despertado ese amor hacia Dios, es despertado ese amor hacia las demás personas. ¿Para qué? Para que huyamos de la tentación, pero va a ser en la presencia de Dios. Entonces, tenemos que huir de la tentación, no la resistamos, sino más bien huyamos, no nos quedemos contemplando ahí a la tentación y viendo el pancito, ay, qué rico pan. Ay, sí, huele bien también, está esponjosito, tiene chocolate, ay, se ve, pues está bueno. No lo contemples, no contemples la tentación, porque al final, ¿qué va a pasar? No lo vamos a comer, vamos a terminar seducidos, ¿sí? No lo vamos a comer y bueno, pues la dieta ya no funcionó, ¿sí? Porque estamos siendo tentados. Entonces, si ¿qué es lo que hay que hacer? Orar, buscar a Dios, buscar su presencia. Y después, ahí en su presencia, pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca, que nos ayude a caminar en santidad, que nos ayude a ser fortalecidos. Porque lo que padece, pues, sí nos cuesta, es fácil el que oremos. Es fácil el buscar, el ser disciplinados en esta área y buscar de Dios. No es fácil, ¿verdad? Y Jesús también se los está diciendo ahí en los versículos que leímos a los discípulos. Ellos tenían sueño, estaban cargados de sueño. A veces el orar cuesta trabajo, pero tenemos que ser disciplinados, tenemos que pues, apartar el lugar, apartar la hora y buscar de Dios, buscar de Él. Y eso va a traer gran bendición a nuestras vidas. Y ahí te digo, es donde vamos a pedir al Espíritu Santo que nos fortalezca. Vamos también a buscar cortar o huir con todo aquello que nos es tentado. Si hay problemas a lo mejor eh, de pornografía, pues cortar con las series, cortar con el internet, irse a acostar temprano, hacer ejercicio, cortar con todo eso, ser radicales en esa parte. Y después seguir orando, seguir buscando la presencia de Dios. Una palabra que también nos dice, vamos a regresar ahí a Mateo 26, el versículo 41. Dice, velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. En la oración, tu espíritu se va a fortalecer y la carne se va a sujetar, la carne va a menguar, ¿sí? Pero aquí al inicio del versículo dice velad y orad. ¿A qué se refiere con la palabra velad? Se refiere a que estemos atentos, que estés atento, que estés viendo lo que sucede a tu alrededor, ¿sí? Que estés atento a lo que sucede a tu alrededor. El, el que se ha activado tu discernimiento, estés atento para que veas, o sea, y digas, no, aquí como que el Satanás me quiere tentar, o sea, no, no, no. Aquí mejor voy a huir de esta situación, ¿sí? Tenemos que velar y orar. Ahora, Mateo 26:42. Aquí nos enseña esta parte, a un principio nos hablaba acerca de rendir la voluntad a Dios. Y en esta segunda parte también nos habla de rendir la voluntad a Dios. Dice Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Sino otra vez, a ver, vino, eso, ¿sí? Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved que se acerca el que me entrega. Aquí en el versículo 42 nos habla nuevamente. Jesús aquí le está diciendo al Padre, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y así como Jesús está él rindiendo su voluntad, te digo, aquí es previo a la crucifixión, aquí es previo a que Jesús cargue con el pecado de toda la humanidad, de que haya esa separación de Dios y él, porque estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. Lo mismo debemos de hacer nosotros, ¿sí? Jesús nos está dejando ejemplo, nos está dando ejemplo, ¿sí? De rendir nuestra voluntad a Él. Y ahí en la oración le vamos a decir, Señor, a ti rindo mi voluntad, a ti me rindo. Mira, mi deseo es comerme este pancito, mi deseo es saborearlo, el oler, que huele a chocolate, ¿sí? Ese es mi deseo, pero finalmente no quiero hacer mi deseo, no quiero hacer mi voluntad. Mi voluntad es hacer tu voluntad, lo que tú me estás diciendo. Y ahí nosotros rendimos nuestra voluntad, rendimos nuestros deseos, ¿sí? A Dios. Y la voluntad está es parte de nuestra alma. Y eso nos va a ayudar a que Dios se enseñoree de cada uno de nosotros y busquemos el hacer su voluntad. Una parte, una parte de nosotros va a ser fortalecida para huir de la tentación, pero otra parte, ahí le vamos a rendir a Dios nuestra voluntad. Y también en esto de rendir nuestra voluntad, no creas que todo el tiempo Dios nos va a estar diciendo sí, no, sino también en ocasiones Él te deja libertad. Él te da libertad para que tú escojas. Él te da libertad para saber qué es lo que más edifica y lo que más te conviene para tu vida. Y he descubierto algunas palabras, hacerme algunas preguntas para saber, o sea, esto que estoy haciendo, o sea, ¿sí proviene de Dios? ¿Sí estoy dentro de su voluntad? Y mira, las preguntas que yo me hago son las siguientes. ¿Esto que yo voy a hacer glorifica a Dios? Si no glorifica a Dios, pues no proviene de Él, o sea, como que no proviene de Él, ¿sí? Como dice Ofe, tache, ¿sí? Tache.
esta decisión que yo voy a tomar, esta decisión que yo voy a hacer, ¿honra a Dios? Si no honra a Dios, pues también tache, pero si honra a Dios, le da gloria a Dios, adelante. ¿Sí? La decisión, esta decisión o esto que quiero hacer, ¿me lleva a amar más a Dios? ¿Me lleva a conocerlo más? ¿Me lleva a estar cerquita de Él o me lleva a apartarme de Él? Son preguntas que nos podemos hacer y esa respuesta te va a decir si estás buscando hacer su voluntad, si estás buscando honrarle. Esa decisión que yo voy a tomar me lleva a amar más a mi prójimo o me lleva a alejarme de mi prójimo. ¿Sí? Ahí, o sea, contestando esas preguntas, nos vamos a dar cuenta si eso que queremos viene de Dios o no proviene de Dios. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Sí? En la presencia de Dios vamos a descubrir cuál es su voluntad y ahí vamos a rendir nuestra voluntad, nuestros deseos y Él es el que te va a hablar, es el que te va a guiar y a dirigir. Y te digo, a veces, en ocasiones, Dios te va a dar la opción de, tú escoge, ¿sí? Tú escoge lo que quieras, ¿sí? A lo mejor, un ejemplo puede ser, o sea, ¿qué tipo de ropa? ¿Qué me voy a poner hoy? ¿Sí? Lo que tú quieras, siempre y cuando sea decoroso, sea honroso, ¿sí? Lo que tú quieras, ¿sí? ¿Qué voy a desayunar? A lo mejor tienes ahí enchiladas y tienes huevitos, ¿no? Estrellados. Señor, ¿qué me dices que yo desayune porque quiero honrarte? No, ahí pues nos dice, tú escoge, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Las enchiladas o los huevitos estrellados? Bueno, pues las enchiladas con un cafecito. Bueno, pues desayuna eso, ¿sí? Hay situaciones en las cuales Dios te deja escoger. Dios te deja escoger. ¿Recuerdas personajes que huyeron y que vencieron la tentación? ¿Recuerdas a personajes bíblicos? ¿A quién? A Daniel, ¿sí? A Daniel. ¿A quién más? A Josué. ¿A quién más? A José, ¿sí? ¿A quién más? A otro más. A Job, también. ¿A quién más? A ver quién da más. Sí, son personajes que vencieron la tentación. Pero ¿cuál es el común denominador de estos personajes? A Pablo también. Ujú. ¿Cuál es el común denominador de estos personajes? Su vida de oración, su comunión con Dios. Ese es por decirlo así, su secreto de la vida espiritual, ¿sí? El que, el que eran fortalecidos para hacer la voluntad de Dios, eran fortalecidos para huir de la tentación, ¿sí? Mira, vamos a leer Hebreos 4:15. 4:15, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿sí? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra esperanza. Aquí está hablando de ay, semejanza, gracias. Es que me da el reflejo pero gracias. Está hablando de Jesús, ¿no? Que Jesús fue tentado, ¿sí? Fue tentado por el diablo, ¿sí? Ahí en el desierto, dice, pero sin pecado, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ¿qué sucede? Bueno, sí, hasta ahí, hasta ahí. La otra es una pregunta que te quiero hacer. Entonces Dios nos dice que nos acerquemos a Él, a que nos acerquemos al trono de la gracia. Y ahora la pregunta que te quiero hacer. ¿Y qué sucede si ya caí? ¿Qué sucede si ya pequé? ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos.
arrepentirnos o tenemos que huir de la presencia de Dios, alejarnos de Él, alejarnos de la iglesia, alejarnos de nuestros amigos. ¿Qué tenemos que hacer? Todo lo contrario, ¿verdad? Acercarnos, acercarnos a Dios, acercarnos a la iglesia, acercarnos a nuestros amigos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque dice Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que estar cerquita de Dios y decirle, sí, Señor, he pecado y me arrepiento. El arrepentimiento es un cambio de vida, el arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio en nuestra mentalidad, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer las cosas. Ese es el arrepentimiento. Y ir a la oración y decirle, Espíritu Santo, ayúdame en este proceso, ayúdame, santifica mi vida, límpiame, purifícame, derrama agua limpia sobre mí, limpia mi corazón, cambia este corazón que está duro, este corazón que está ensoberbecido, este corazón que está buscando solamente satisfacer los deseos de la carne. Y crees que Dios, crees que el Espíritu Santo te va a ayudar a cambiar, te va a ayudar a salir de esa situación? Pues claro, claro que sí. Claro que sí, Él nos va a ayudar. Recuerda que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es el que nos santifica, es el que sí nos redarguye, pero nos redarguye ¿para qué? Para que nos arrepintamos, para que nos acerquemos a Dios y busquemos su perdón y busquemos el fortalecernos nuevamente y ándale. Sigue adelante, sigue caminando. Yo estoy contigo. No estás solo, ¿sí? No estás solo, yo voy contigo, pero sigue echando ganas, sigue trabajando, sigue esforzándote, esfuérzate para leer, esfuérzate para estar en mi presencia, ¿sí? Haz a un lado esas distracciones, haz a un lado el Netflix, haz a un lado el TikTok, haz a un lado eso que te está estorbando. ¿Para qué? Para que busques mi rostro, porque aquí es donde vamos a ser fortalecidos. Eso nos dice Dios, ¿sí? Mira, primera de Juan 1:9. Esta es nuestra última cita. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O que levante la mano aquí quien no peque. Todos pecamos, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo leo nuevamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos, para perdonar esos pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿sí? Entonces, cuando fallamos, ¿qué tenemos que hacer? Igual, ir a su presencia, arrepentirnos y comenzar a esforzarnos a caminar en esa conversión, a dar ese cambio de dirección y a cortar de manera tajante con aquello que nos está seduciendo, que nos está queriendo atrapar, que nos está queriendo que caigamos en ese pecado. Así como José huyó de la esposa de Potifar, no se quedó ahí. No se quedó ahí, él huyó, ¿sí? De la misma manera tenemos que hacer cada uno de nosotros. Entonces, a través de esta enseñanza, Jesús nos da esa arma con la cual vamos a poder vencer la tentación. Y esa arma es la oración. Tenemos que buscarle, tenemos que acercarnos a Él para no ser tentados, ¿sí? Estar alerta de aquellas situaciones que nos quieran hacer caer, ¿sí? Y nosotros, para que nosotros podamos ser fuertes y decirle no a la tentación, ¿sí? Cada que te acuerdes de un pancito, acuérdate de que tenemos que decirle no a la tentación, ¿sí? Decirle no a la tentación. Y Dios está ahí para
fortalecernos. Su Espíritu Santo nos va a fortalecer, su Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas. No va a ser algo en nuestras propias fuerzas, sino Él va a poner esas fuerzas en nosotros. Va a ser un poder que viene de parte de Él, en el cual nos va a llevar a apartarnos. Y también va a ser el amor que sentimos por Él, el amor que va a ir creciendo y va a ir siendo desarrollado dentro de nosotros. Y ese amor, por amor a Él, vamos a decirle no a muchos pecados. ¿Por qué? Porque le amamos a Él o amamos a las personas, ¿sí? Pero ese corazón, ¿sabes dónde va a ser cambiado y transformado? ¿O dónde vamos a adquirir ese corazón? En la presencia de Dios, en la presencia de Dios, ¿eh? Vamos a orar. Papá, muchas gracias. Gracias porque Jesús nos ha dejado ejemplo. Aquí en Getsemaní, Él fue quien venció, Dios. Él venció aquí a la tentación y Él estuvo en tu presencia, Dios. Ayúdanos a ser como Jesús. Transfórmanos a la imagen de Jesús, a tener la vida de oración que tenía Jesús, para que nosotros también vayamos ahí a nuestro Getsemaní, hasta nuestro lugar de oración, a nuestro lugar de comunión, y podamos ser fortalecidos para huir de toda tentación, para huir, no quedarnos ahí resistiendo, contemplándola, sino huir de toda tentación. Gracias, porque en tu presencia es donde nosotros somos cambiados y transformados, somos mudados en otro hombre, somos mudados. Y cambias también nuestro corazón, cambias todo nuestro ser. Rendimos nuestra vida a ti, Señor. Gracias. Porque tú fortaleces nuestra comunión y nuestra relación contigo. Contigo somos fortalecidos. Contigo somos más que vencedores. Y hemos de salir victoriosos de ese Getsemaní. Hemos de salir victoriosos porque hemos de estar en tu presencia. Tu presencia cambia y transforma vidas. Tu presencia transforma corazones y pones corazones de carne, corazones que te aman, corazones que aman al prójimo, a las personas que nos rodean. Gracias por esta maravillosa obra que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias. Gracias. Y si hubiere alguna situación en la cual estamos pecando, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios y dile que te perdone, que te arrepientes. Dile que comprométete con Él a querer caminar en conversión. Caminar en conversión. Caminar en conversión. Gracias, papá. Gracias por lo que tú estás haciendo en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias.